pasada semana aquí en Milenio 3 se publicaba como fantasma, no tenían duda los medios de comunicación chilenos, de un funcionario municipal que aparecía junto a su propio cadáver, en el arcén, con su vehículo prácticamente reventado. Esta vía que parte de Iquique y que se adentra en el desierto nos impresionó en su día, hace ya unos cuantos meses. Tenemos a testigos, tenemos a periodistas, tenemos a personas que han vivido estos hechos que parecen increíbles. Nuestra obligación de periodistas que los escuchéis en el lugar de los hechos. Pero yo quería aportar algo más para volver sobre este tema que me tiene impresionado. Da la impresión de que una gran historia se está forjando. ¿Y qué podía daros? Bueno, pues es lógica la introducción, porque quizá el sonido parezca casi una psicofonía, no se entienda. Íbamos dos vehículos, dos todoterrenos. Avanzábamos por la noche en esa autovía. Bueno, en esa carretera maldita para muchos. Regresábamos a Iquique después de haber fotografiado las salitreras, los pueblos abandonados, a la vera las animitas. Y como si todo ocurriese para que lo contásemos esta noche, empezamos a ver luminarias, gente, accidentes, desprendimientos. Empezó a llover, hacía 10 años prácticamente que no llovía. La grabación es todo eso y mucho más. Son apenas 3 minutos, pero merecen la pena a pesar de que se escucha el zumbido del motor. Mi única intención es que Milenio 3 siempre aporte algo más. En este caso, quiero que os hagáis un hueco en ese todoterreno, concretamente en el número 2, en el que íbamos Pablo Cañarte, el gran Pablo Cañarte, nuestro guía en el desierto de Atacama. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Ahí vas tú al otro lado. El gran Marcos Macarro, nuestro cámara. Y también iba yo. En el otro coche, Juanje Vallejo. Juanje, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y la comitiva, después de tantas fotos, sensaciones, angustias, empezó a ver un montón de cosas en la carretera. Ni imaginábamos que este caso del fantasma, esta fotografía, estos testigos que vais a escuchar, que lo han visto después, iba a producirse, pero intuíamos que estábamos en un lugar muy especial. Todo eso me hizo, como siempre, sacar mi minidisc. Y en la oscuridad de atrás, del asiento de atrás, simplemente, casi sin que mis compañeros me escuchasen, pulsar el botón de grabación. Quería que esto se escuchase esta noche, porque esto estaba pasando en la carretera de la muerte, exactamente así. Bueno, Marcos, una bajada complicada, ¿no? Cuéntame. Bastante. ¿Qué ves desde tu posición? Cuéntame. Esta se podría decir, si hay que poner un apelativo, pues una carretera de la muerte, ¿no? Como quien dice, ¿no? Porque vas por la carretera y lo único que ves son cruces y cruces y cruces, ¿no? De gente que se ha matado por la carretera. Y no hay más que ver las condiciones que están, la niebla, el tráfico que tiene tan intenso, y luego que la gente aquí se ve que está acostumbrada a andar por esta carretera y adelanta como si no viniera nadie por delante. Sí, pero la bajada tiene tela, ¿eh? Estamos en plena nube, mira. Es que se puede masticar y todo, ¿eh? Esto es para que vean en la Camanchaca. Cuidado que están ahí con a 5, a 10... Estoy parado, ¿eh? ¿Qué pasa? Tipo... No sé, me he parado. ¿Por qué está así? De repente iluminadas las capillitas. Una, dos... Que son Mira, terribles, de ¿eh? repente. Las ponen como luminosas para que se vean. Mira, las capillitas según vas bajando entre la niebla y con los focos. Uy. Madre mía. Y son bancos de niebla de una densidad total. Eso ponen esto... Claro, ahora entiendo por qué la leyenda de la niebla, de la abducción en la niebla, nace en Chile, claro. ¿De aquí? Está cayendo cosas, Sí, ¿no? ha habido desprendimientos de tierra, sí. Son piedras. Arriba, ¿no? Cuando falta el rebote, todo esto se derrumbó. ¿Y cómo nos reíamos esta mañana del parabrisas, eh? Sí, pues mira ahora. Hay un coche parado de frente, ¿eh? ¿Habló? Sí. Cuidado. Cuidado con las luces. Y se puede ver que a veces la gente le da miedo, ¿no? Se paraliza y se mete. Sí, pero es que se lo pueden tragar, se lo Normal, envían a otro. pero claro, es que esto tiene que darles terror, porque ellos, ¿cada cuánto ven esto, Pablo? O sea, una lluvia así como esta que estoy viendo ahora, es cada 10 años casi. Sí, porque esto Ahí para acá estaban es los lluvia. carabineros o allí.
Mira, La ya se curva de allá. Pero haya habido un accidente o algo gordo, ¿eh? ¿A dónde? Ahí, míralo ahí adelante. Gente parada por... Bueno, ese parado, estaba parado ahí este tío, en el precipicio, macho. Que tiene la Sí, zona Viene roja. otro y ala. Uy, cayó mucha agua. No había visto hace tiempo así. Es en dirección Hostia, contraria. hostia, pues está reventado, ¿eh? Mira, Ay, mira. Bueno. Ay. Ahí tiene que haber de todo. Ay. El tipo que va para el otro lado. Ay, yo no bombero, quiero ni mirar. ambulancia. No, y estaban agachados atendiendo como Sí, una sí. persona. ¿eh? Ay, por Dios. Y aquí no va, ¿eh? Bueno, eso es común. Se ha saltado de la mediana o algo así, ¿no? Porque Mira, está todo se colapsado. va en dirección contraria. A ver, Caos total. va para allá. Pero ahí están como la policía, ¿no? Sí. ¿Qué están allá? ¿Tienen un control o qué pasó? ¿O han cortado la calle? Han cortado la calle, es que la tienen cortada. Por eso. Vamos por aquí. Oye, a ver si va a ser algo del avión. Ah, pues igual. No, Fíjate cómo está esto. no, es que, ¿sabes qué? Está colapsada la... No hay entradas a la ciudad por el accidente. Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Pues es el sonido de la investigación, lo que habitualmente jamás se cuenta en un reportaje, en televisión, en radio. El sonido del coche, del equipo de reporteros que realmente estábamos alucinados con todo lo que veíamos. La verdad es que me ha parecido suficientemente potente y, hay que decirlo, también desagradable, con ese escalofrío que recorre el cuerpo cuando uno es testigo, por ejemplo, de un accidente tremendo que colapsaba esa zona. Yo menciono la palabra es el avión, porque esa misma tarde un avión había caído en la zona. Un avión militar de Iquique había caído en esa misma zona. Nos veíamos envueltos en un mundo que parecía así, realismo fantástico, pero que es absoluta verdad. Los desprendimientos, las capillitas, las cruces marcando el territorio, la noche, la lluvia tan escasa en ese lugar tan seco, todo eso, y Pablo Cañarte iba al volante. Ahora Pablo Cañarte se encuentra muy cerca del lugar donde se han producido una serie de hechos increíbles. Quiero saludarle, era su voz y su guía y sus manos las que condujeron este equipo a buen fin siempre. Don Pablo Cañarte, querido amigo, buenas noches. Pablo, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente, Pablo. Buenas noches, Iker. Buenas noches, ¿me escuchas? Vamos a ver. Yo te escucho muy bien, ¿Me escuchas bien, Pablo? muy bien. ¿Tú? Perfecto, parece que hay un poquito de retardo. Ante todo, un fortísimo abrazo, amigo. Y antes de que nos cuentes por qué estás donde estás, quiero que Carmen nos resuma, por si la gente no nos escuchó la semana pasada, qué es lo que ha pasado en ese lugar que llama tanto la atención. Escuchamos el aire, el viento. Pablo nos está informando desde un lugar donde la cobertura es difícil y un lugar donde ha pasado algo increíble. Carmen, ¿qué ha pasado? Pues todo ha surgido con unas fotografías. La Estrella de Iquique, por ejemplo, publicaba hace unos días, tengo la edición del 23 de marzo de este año 2009, fantasma de exfuncionario municipal aparece. La fotografía lo que se ve es un accidente donde está implicado un camión y un vehículo. En ese accidente hay dos operarios del ayuntamiento, de la municipalidad, que mueren, Fernando Guerrero Tapia y Alberto Adrián. Fernando Guerrero Tapia es la persona que presuntamente se aparece en esa fotografía. Fernando Guerrero Tapia. Se ve como al lado del coche siniestrado hay una figura traslúcida, debajo de él un cuerpo, y según todos los amigos y también trabajadores, compañeros de este hombre, pues es ese hombre, porque iba vestido igual que la persona que estaba fallecida justo debajo de una manta. Con un agravante, la fotografía la hacen los carabineros, la policía militarizada de Chile. 15 minutos justo después de que se haya producido el accidente. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y todo el equipo, Fermín Agustí, Carlos Largo y el maestro Yeray Martínez.
Pablo, compañero, tú has hablado, tú te has movido toda esta semana por el desierto como enviado especial de la nave del misterio de Milenio 3. Has hablado con los carabineros, ¿verdad? Sí, y que te cuento que en este momento quiero transmitirles que estoy a 2 kilómetros del lugar donde ocurrió estos hechos extrañísimos. Está el sol, se ve una estrella, estoy en medio del desierto y ya está oscureciendo. Y bueno, se escuchan, si pueden escuchar, los automóviles que pasan por la carretera. Cuando estábamos grabando para la nave del misterio, la crónica, se me ha acercado una patrulla de la Policía Militarizada Chilena, de Carabineros de Chile, y bueno, yo fui a dar las explicaciones del caso, de que estábamos grabando, y ocurrió algo muy extraño. Ocurrieron muchas cosas, muchas coincidencias en estos días de grabación. El carabinero me ha dicho que por favor grabemos unas animitas, que son estas construcciones que tú bien has explicado alrededor de la carretera, para los lugares donde han habido muertes violentas en el desierto, porque un compañero de él, del carabinero, había hecho una fotografía donde aparecía un fantasma. Yo era impresionado. Esto era al atardecer. Le he dicho justamente que estábamos grabando ese tema para un programa de España, y el carabinero me confirmó que lo hizo un compañero de él desde un móvil, y por eso que se ven en las fotografías, ustedes la muestran en el programa de televisión, son 3 fotografías juntas, con la figura del espectro, que todo indica, según los amigos que hemos entrevistado, de que correspondería a Fernando Guerrero Tapia. Pero la coincidencia es increíble. En medio del desierto, en el lugar un poco antes donde estoy ahora, en este momento, Carabineros de Chile me cuenta que un compañero de él había sido el autor de esa fotografía. Pero Pablo, tú bien sabes que la casualidad no existe, y menos cuando uno se mete en el misterio, como tú estos días, que estás rastreando el desierto y no sabes cómo te lo agradecemos. Una cosa que la gente va a entender de inmediato: ¿por qué no estás exactamente en el lugar del accidente? Bueno, porque la cobertura de móviles que no llega, y ya estás al límite, yo creo. En algún momento quizá, Pablo, no sé si la conexión se podrá mantener o no. Sí te pediría que, si es posible, te movieses, porque estás en un sitio, Pablo, al margen del caso que vamos a contar y vamos a ahondar y vamos a conocer a los testigos y amigos de esta persona. Al margen de todo eso, Pablo, es un sitio de verdad marcado desde lo más remoto por la muerte. Eso a nosotros que íbamos de otro mundo, ¿no? Nos impresionó tanto. Me refiero a un mundo completamente distinto en las creencias antiguas. Caramba, qué devoción a la muerte, sobrecogedora y admirable en otros hechos, pero es una carretera, pues bueno, por muchos considerada maldita, ¿no? Allí en la zona. Y yo no sé si me escuchas bien. Estoy, como te digo, en medio del desierto. Es muy posible, me avisas tú si hay algún corte en mi comunicación, pero es un lugar inquietante. En este momento estoy solo, solamente con los vehículos que pasan cada 5 minutos, y específicamente el lugar donde ocurrió el accidente, donde murió Fernando y Alberto, y donde aparece luego el espectro, es un lugar más inquietante aún, porque en esa curva, para que la gente entienda, estamos en una especie de montes con una hondonada, y esa hondonada está en curva, y es una curva muy mal diseñada, en donde hay contabilizados 10 accidentes. Pablo, escúchame. Pablo, vamos a ver, tenemos problemas. Vamos a hacer una cosa, porque es lógico, y esta es la autenticidad de la radio en directo. Son las 1:25 aquí en España, y nuestro compañero Pablo Callarte, cayendo ya la noche, está allí, en el lugar de los hechos. Pero claro, la cobertura es muy difícil, así que vamos a ir presentando una serie de amigos. Pablo, tú intenta moverte, desplazarte. Si quieres, Fermín, compañero, volver a conectar con Pablo, cortamos y volvemos a llamar, porque es cierto que poco a poco la cobertura se nos está marchando, así que se disponga a caminar hacia algún sentido, Pablo, a ver si la cobertura es mejor.
Es complicado porque en esa carretera, si recuerdas, Iker, nunca teníamos cobertura. Había zonas en las que directamente el teléfono no tenía ni la más mínima, no nos podían llamar, estábamos incomunicados y además es peligroso el caminar porque es una carretera donde a ambos lados tienes el desierto o, como bien decía él, hondonadas, con lo cual a veces es muy difícil el pararte en alguno de los sitios, porque con los accidentes lo pudimos comprobar. Un auténtico crack, Pablo Cañarte. Yo sé que Juanje está con la carne de gallina recordando muchas cosas, pero Juanje, vamos a escuchar, porque tú también has vivido ese desierto, vamos a escuchar a Freddy González. Freddy, al que le agradecemos un montón, de verdad, que esté con nosotros. Era amigo y era el jefe de estas personas, si no me equivoco. Freddy, buenas noches. Hola, buenas noches. Freddy, ante todo, un fortísimo abrazo desde España. Muchas gracias por estar con nosotros. Era tu amigo, Fernando, este hombre que dicen que es el que se aparece en la fotografía. ¿Tú qué opinas? ¿Que realmente es un recuerdo de ese amigo vuestro? Mira, no sabría decirte qué puede ser en realidad. Yo he ido al lugar en varias oportunidades con compañeros de trabajo y nunca hemos visto nada. Nos han comentado que sí se ve, nosotros vamos, le oramos harto, le llevamos su pelita, le llevamos flores a Fernando y a Alberto. Pero ha sido muy comentado en la ciudad de Iquique referente a lo que tú estás comentando. Pero ¿qué te puedo decir? Son solamente los recuerdos, como ese día cuando fue el accidente, cuando partimos de Iquique, y los tengo siempre en la memoria, pero como eran ellos antes del accidente. ¿Qué pasó, Freddy? ¿Qué ocurrió ese día nefasto en el que vuestros amigos perecieron en la carretera? ¿Cómo fue el accidente? Bueno, durante toda la semana estuvimos viajando al pueblo de La Tirana, que es un pueblo de tradición, de mucha tradición, un pueblo religioso, donde veneran a la Virgen de La Tirana, que es la ñusta del tiempo de los españoles. Y bueno, fuimos en comisión de servicios, llevamos las clínicas móviles, que son tipo casas rodantes grandes, donde atienden los médicos, ginecólogos, urólogos, dentistas. Estuvimos toda la semana viajando, salíamos a las 5 de la mañana de Iquique, es 2 horas de viaje hasta el poblado, y ese día, como todos los días, salimos muy de mañana, muy temprano de noche. A la salida de Iquique hay una localidad que se llama Alto Hospicio. A la salida de la localidad de Alto Hospicio, un servicentro donde se carga combustible. Nos tomamos un pequeño refrigerio, un desayuno, digamos un café, unos sándwiches, y compartí tanto como con Alberto como con Fernando en mi vehículo, que es una patrulla chica, un vehículo con baliza, con sirena, que llevaba yo dos gaffetes. Y estábamos ahí esperando otra camioneta de emergencia, que es otro jefe del área de ¿cómo se llama? Operacional. Y como venía medio tarde, medio atrasado, Alberto me dice, tío, vamos a seguir nosotros rumbo y lo esperamos más arriba, digamos, en Hamilton. Bueno, así quiso la suerte, porque yo por más que le insistí que no fueran, se fueran adelante. En eso llegó Pedro Chamorro, mi amigo también, con su conductor, con vara, y estuvimos más o menos entre 15 a 20 minutos. A posterior reiniciamos la marcha y nos llevaban 20 minutos. Fue los 20 minutos de la desgracia. Siempre acostumbrábamos a viajar hacía de punta de lanza, adelante de los primeros iba yo, siempre en mi vehículo chico, con las luces, con las balizas encendidas. A posteriori iba el camión, donde iba Alberto, y terminaba la columna, digamos, Pedro en una camioneta, doble cabina, también con baliza. Pero ese día fue al revés. Ellos partieron primero y afrontaron lo que venía, que a lo mejor era para todos. Y cuando llegamos al lugar vimos un camión volcado y no lo imaginamos nunca que podían ser nuestros compañeros. Y eran ellos, Freddy. Claro, vimos primero el camión grande que los arrolló, un camión americano grande que traía unos contenedores de 40 pies. Y llegamos al lugar y vimos que un tipo andaba ambulando solo, era el conductor del camión, pensamos que estaba choqueado, pusimos conos, balizas, y le hicimos la atención de primer auxilio. Yo estaba poniéndole un cuello cervical al tipo
cuando uno de los gaffiters que iba conmigo me dice, don Freddy, más adelante, como a 50 metros, hay otro accidente, hay otro camión volcado, y se parece a uno de los nuestros. Yo le dije, corre y tráeme la linterna. Así fue. Bajo la linterna empecé a avanzar entre la oscuridad. El piso estaba muy resbaloso, había mucho aceite, mucho petróleo, líquido de freno. Hasta cuando llegué al lugar que me encontraba solo, alumbrando, y veo a un costado, parte adelante del camión, hacia un cuerpo botado en el piso. Empiezo a alumbrar, y me encuentro que era Fernando, que estaba estirado, salió impactado por el parabrisas, y empecé a alumbrar de nuevo en dirección al camión, y vi que la cabina estaba totalmente recogida, pegada con el chasis de madera que era la carrocería del camión nuestro. Y ahí hacía el Chevito que le decíamos el Chevito Alberto, estaba todo totalmente destrozado, no tenía rostro, no tenía nada. Madre mía, Freddy, es un testimonio durísimo, y no sabes lo que te agradecemos que lo estés recordando. Yo sé el impacto para todos vosotros, ¿no? Y sé lo duro que es recordar, porque estamos hablando de una gente que se juega la vida, y hay que decirlo desde España, todos los días, cumpliendo su función. Todos los días, Freddy, Pedro Chamorro, que ahora escucharemos, se juegan la vida para servir a los demás. Y esa noche el destino tenía una trampa. Permíteme, Freddy, que saludemos también, por favor, a Pedro Chamorro, porque gracias a la labor de Pablo Cañarte tenemos a todos los testigos de esa noche donde surge la fotografía de la polémica, una de las fotos más inquietantes de los últimos tiempos. Pedro Chamorro iba también en esa caravana que paraba en Alto Hospicio, donde tantas veces nosotros paramos en aquellas noches y en aquellos días. Don Pedro Chamorro, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pedro, encantado de tenerte con nosotros. Freddy González nos hacía una descripción terrible de un accidente, uno de tantos de esa zona. Pero aquí lo más impresionante, Pedro, es que luego se acerca Carabineros y al parecer alguien hace una fotografía y sale algo que vosotros identificáis con vuestro amigo. Sí, correcto. Bueno, todos quedamos impactados, como te decía Freddy, con el accidente. Después, al momento de ver la fotografía, días después, ¿para qué te cuento? Pues nos llama la atención, porque le decía yo a mis compañeros, tú ves, la persona que está de casaca salmón soy yo. Y un poco más allá se ve esta imagen, porque no se ve clara, no se ve nítida como nosotros, los cuerpos nuestros. Entonces para todos fue impactante, nos llamó bastante la atención. Una cosa, Pedro, vosotros y también a Freddy, ¿por qué sabéis que es vuestro amigo? ¿La ropa que llevaba, la complexión, el físico que tenía, se corresponde con el de vuestro amigo? Correcto, sí, el físico es completamente el mismo. Y la casaca que llevaba es una casaca que nos mandamos a hacer todos, una casaca sin manga que estaba con el logo de la municipalidad, con nuestro nombre de funcionario ahí, y es la misma, si tú ves, es la misma la forma de la casaca. Entonces... Y no sois ninguno, y Pedro, no sois, permíteme, ninguno de vosotros, recuerdo, ahora mismo se escuchan pues prácticamente 1 millón de amigos. Entonces, aquí en España y también mucha gente de Chile a través de Internet, para que todo el mundo lo entienda, cuando Carabineros hace esa fotografía, la policía hace esa fotografía, aparece el cuerpo en el suelo de vuestro amigo y una especie de sombra o de imagen un poco que casi se confunde con el ambiente, etérea, que va vestida con esa casaca, con ese chaleco y que tiene ese físico. ¿No podíais ser ninguno de vosotros junto al cuerpo? No, ninguno, porque hasta ahora del accidente, todos los que, como te decía Freddy, los que habíamos llegado, estábamos en distintos lugares. Yo estaba al lado, como te decía, con la casaca, Freddy estaba un poco más allá y los otros compañeros estaban detrás de la imagen. Y Freddy, ¿y qué opináis? Que imagino que entre vosotros, los compañeros de patrulla, ¿no? Habéis hablado mucho de esto. ¿Qué opináis? ¿Quién es esa figura? ¿Por qué aparece ahí? Mira, como dice Pedro, es algo que no tiene explicación. Porque yo con Pedro nos hemos juntado varias veces, hemos visto miles de veces la foto, la volvemos a ver, y es como una imagen, es como una sombra, es como... no sé, pero no es ninguno de nosotros, no es nadie de los bomberos, no, se ve el cuerpo y se ve la sombra. Pedro, ¿opinas lo mismo? ¿Crees que eso, qué puede ser? ¿Una señal
no sé, es que se hace difícil hasta intentar imaginar, ¿no? Ya parece una silueta igual que la de vuestro amigo. ¿Qué pensáis a día de hoy, después de transcurrido unos cuantos días? Mira, yo creo lo mismo que Freddy. Que Freddy no es nadie de la delegación que andaba con nosotros, ni un bombero, como dice él, no. Yo creo que no sé, el cuerpo, no sabría cómo explicar. Yo siempre he sido medio incrédulo para estas cosas, pero te voy a decir que lo que hablábamos ese día se sentía algo raro en el ambiente, no sé, era... ¿En el propio día del accidente? Sí, correcto, nosotros sentíamos algo raro, ¿no? Inclusive muchos compañeros lo comentaron ahí. Pero antes de la fotografía, ¿me estás hablando? Correcto, nosotros, como te decía Freddy, nosotros llegamos a los minutos de producirse el accidente, entonces después cuando ya nos dimos cuenta que era nuestro compañero, todo el asunto, corrimos, nos abrazamos porque una pena terrible que te digo, y ya después al rato empezamos a sentir algo, no sé, yo digo, fuera de lo normal ahí en nosotros, en el ambiente mismo. ¿Habéis vuelto a la zona, Freddy? Sí, pero no muy seguido. Vamos con Pedro, con algunos compañeros, una vez al mes a orar allá donde está. Le hicimos una gran animita, es demasiado grande, bien notoria, porque en realidad queremos lo más grande y todavía queda mucho más por hacer, porque nadie se merece eso. Es como tú comentabas al principio, es una carretera donde todos los días hay accidentes y trágico accidente. Freddy y Pedro, Freddy González, Pedro Chamorro, no sabéis lo que os agradece la audiencia aquí en España, que le hayáis contado esto con esa fuerza tremenda, ¿no? Y bueno, un abrazo grandísimo para su familia, para la familia de los dos compañeros, y nuestro reconocimiento a todos vosotros que os jugáis la vida cada noche para hacer la vida mejor a tanta gente que transcurre por esa carretera tan difícil. Un fortísimo abrazo, Freddy y Pedro. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Bueno, Juanje, uno de los testimonios más sobrecogedores creo que hemos emitido en mucho tiempo. Los compañeros de patrulla de este hombre, el nombre exacto, Carmen, era... Se llamaba Fernando Guerrero Tapia. Que aparece en esa fotografía, es que ni siquiera... Es que hasta la casaca oficial dicen que la ven. En fin. Hombre, yo lo primero que me viene a la cabeza y al recuerdo es esa carretera, que es realmente una carretera maldita, con un tráfico terrible, porque además de que es la única carretera que transita toda esa zona de desierto, hay que decir que comunica la costa chilena con algunas zonas de Bolivia, con lo cual hay muchísimos coches de segunda mano que van hasta este segundo país sudamericano, efectivamente, muchísimos camiones. Un continuo de camiones. Pocas veces hemos tenido la evidencia, el testimonio de Freddy cuando se acercaba al cuerpo de su amigo, y es que los dos que iban en ese accidente lo reconocen. Santi, compañero, ahora seguimos escuchando a Pablo Cañarte y presentamos a otro amigo en esta investigación en vivo aquí en la cadena SER. Abrimos líneas de contacto, Carmen, porque mucha gente querrá opinar, más que preguntar, porque es difícil opinar. 7640, palabra clave de Milenio. Vamos a abrir esas líneas de contacto donde nos pueden enviar todos los mensajes que deseen. Algunos a lo mejor conocen esa carretera de la muerte, esa carretera chilena donde o casos parecidos, donde tantos accidentes se han producido ya, demasiados. 7640, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com. Santi, nombres, apellidos, personas de una patrulla municipal de vigilancia y atención en carretera. Se mueren los dos amigos, notan algo raro desde antes. Paraban en un sitio alto hospicio, en fin, un sitio duro, hay que decirlo, donde nosotros paramos más de una docena de veces y tanto reflexionamos ahí todo el equipo. Parábamos todas las mañanas antes de subir a cualquiera de las salitreras. Y no tienen duda de que es el cuerpo de su amigo, el pelo de su amigo, la casaca de su amigo. Pocas veces un caso así, ¿eh? Pues sí, yo creo que esta noche, después de este testimonio, el caso del que estamos hablando queda inscrito para siempre con letras de fuego en el libro del misterio. Pocas veces, lo has dicho, yo tendría que escarbar mucho en la memoria. Llevo muchos años en esto, la mayor parte de ellos contigo, y no recuerdo un testimonio tan estremecedor, tan directo, tan desde el sentimiento como el que hemos oído esta noche. Es increíble cómo algunos lugares están marcados, parece que por la sangre que se ha derramado en ellos.
Hay otras carreteras, incluso en el propio continente americano. En Bolivia está el Camino de Yungas, que también le conocen como el Camino de la Muerte, y hay una ubicación que se llama el Balconcillo, donde ha habido muchos accidentes. Uno de ellos se despeñó, un autobús lleno de pasajeros. Es una carretera de montaña muy estrecha, que a veces solo tiene 3 metros de anchura, y justo en ese balconcillo son centenares, y no estoy exagerando, y a veces puedo tender a exagerar, las personas que han oído llantos, que han oído gritos, que han oído súplicas, que han oído los ecos de esos accidentes. En la carretera de Yungas hay una media de 90 a 100 muertos al año, una media de 200 y pico accidentes al año. Pues parece que esos sitios, este sitio de Chile, el Yungas en Bolivia, están marcados por algo especial, y que esa marca permanece indeleble en el tiempo. Tenemos de nuevo conexión con Pablo Cañarte, y ahora quiero presentaros a José Cuello, periodista de La Estrella de Iquique, que conoce muy bien esto y que además creo que fue el primero en captar la gran noticia que había ahí en este mismo instante. Y tenéis en ikerjiménez.com la fotografía, la ha puesto Guillermo León, una fotografía impresionante, mirando quizás su propio cadáver esa mañana después de una noche tan extraña. La imagen del funcionario Fernando. Claro, si le ocurre uno solo, pero cuando el resto de comitiva, los que iban adelante, detrás, los que llegan allí, lo identifican sin lugar a dudas, caramba, estamos ante un caso, ante una historia demasiado fuerte, ¿no creéis? En el lugar de los hechos, en ese desierto, entre las salitreras, entre las cruces, ahora hay una animita más, la de este hombre. Ahí está Pablo Cañarte, a ver si podemos escucharla un poco mejor. Pablo, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Iker, ya estamos con mejor comunicación. Mucho mejor, Pablo, mucho mejor. Sí, sí. Me he movido hacia la carretera misma y estoy al borde, escuchando impresionado los testimonios de los compañeros que estaban hablando. Y bueno, es una carretera, como decía el otro colega allí, marcada por la muerte, y estoy reflexionando mucho. Imagínate, solo en medio de la noche aquí, con animitas. Decían que la media de Yunga eran de 100 accidentes al año. Aquí en 35 kilómetros, solamente en 35 kilómetros, que entre la cafetería en que se juntan la última vez la comitiva antes del accidente, y Humberston, que es la Panamericana, hay 60 accidentes, y en cada accidente no muere una persona. Es impresionante la densidad de muertes violentas que hay aquí y lo que se siente. No podría describir yo la sensación de ver las estrellas, la luna, un poco de neblina en este momento ahora, y ya se ha escondido el sol, y estar en un lugar que realmente es especial. Y escuchando, Pablo, lo que estás escuchando, ¿no? Una cosa, Pablo, ¿cuál es el impacto en la sociedad? Eso es lo que nos interesa ahora. ¿Cómo se lo está tomando la gente? Los propios funcionarios no dudan que es su amigo y le han puesto una cruz junto a la carretera, su amigo que se aparece después. Pero una persona fundamental es José Cuello, que desde La Estrella de Iquique hizo toda una gran labor. José, buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por participar en este programa tan especial que une un poco España y Chile, que es un país que ya desde luego llevamos muy dentro, y tú eres una de las personas que sabe, aquí está la noticia, y que se ha hecho esa foto, ¿no es así? Bueno, sí, un gran saludo a España primero que nada. La verdad es que la historia de esta fotografía es bastante interesante desde el inicio, y lo quiero comentar así porque ocurre que esta foto llega a nuestra crónica en el diario La Estrella de Iquique de una manera bastante extraña, y es motivada por otro hecho que me quiero tomar la libertad de contar, y que también lo he ido a nombrar un par de veces dentro de lo que es el programa, que es el caso de este gendarme, que aparece un gendarme en la carretera. Nosotros aquí llamamos a hacer dedo, no sé cómo lo llamarán en España. Sí, exactamente igual. Perfecto. Está haciendo dedo en la carretera. Una mujer joven se detiene, lo transporta por algunos kilómetros y luego lo deja. Hacen planes al día siguiente para ir a tener una cena. Se cayeron bien, conversaron bastante, quedaron como amigos. Resulta que al día siguiente esta mujer lo va a buscar a su trabajo, a Gendarmería, y los funcionarios que están ahí le cuentan que esta persona falleció el año 2003.
Entonces esta mujer no lo cree y le muestra una foto, sin que la conocieran, le muestra una foto donde está toda la clase de los gendarmes que salen ese año de la escuela de gendarmería. Por lo tanto hay muchas fotos, pero ninguna está con nombre. Y le piden a esta mujer que lo identifique. Viene ella y identifica justamente a la persona que había fallecido en 2003. ¿Por qué cuento esto? Porque resulta que producto de esa noticia es que aparece en nuestra crónica al día siguiente esta foto, de la cual nosotros habíamos oído nombrar muchas veces como ya una especie de mito, pero que nunca habíamos tenido la oportunidad de tener en nuestras manos. Llega al correo de nuestro editor, quien nos encarga la tarea de investigar en primer lugar la fotografía y hacer la noticia preliminar, que es la que sale donde da cuenta solamente de este hecho, y nos encarga también hacer un reportaje sobre el tema en general para poder tenerlo en un tiempo más, prepararlo con tranquilidad y sacarlo en un tiempo más. Pero resulta que una vez que sale la noticia está la cantidad de llamados de gente que en primer lugar conoce a Fernando Guerrero Tapia, lo conoce porque además de ser un funcionario municipal es una persona muy conocida que lleva varios años trabajando en el municipio, por lo tanto es una persona que es muy conocida acá en Iquique, y absolutamente todas las personas que llaman lo reconocen y dicen que efectivamente es él y no tienen mayor duda. Vamos a ver, José, esto es fuertísimo. Es decir, que vosotros cuando hacéis pública la primera imagen de ese cuerpo, de ese accidente y esa sombra, esa imagen que parece la de Fernando, recibís de inmediato mensajes y llamadas de un montón de gente que decía que era él. Correcto. De hecho, fuimos en el marco de este mismo reportaje que estoy contando, que no es de este caso, sino que del tema en general, vamos a hacer unas notas sobre otros lugares de Iquique donde habitualmente ocurren cosas, y esta gente, muchas de esas personas nos dicen, claro, este reportaje que están haciendo es producto de la foto, y nos dicen, efectivamente, la persona que aparece en la foto es Fernando Guerrero Tapia, yo lo conozco, estuve con él, de hecho estuvimos en el cementerio también de Iquique, los funcionarios del cementerio, que también son municipales, no tenían duda alguna de que era Fernando Guerrero Tapia, y ellos están acostumbrados a ver muchas cosas, por lo tanto ellos son personas que se toman este tipo de situaciones con bastante más calma de la que pudiéramos tomarlo cualquiera de nosotros. Impresionante. Pablo, compañero, tú que estás ahí a la vera del camino, Carabineros admitía que habían hecho esa foto, que esto es que encima la foto ya es oficial, porque claro, puede decir alguien, bueno, esto ha salido... No, Carabineros te confirma que la policía militar ha hecho esa fotografía, pero no quiere hablar la persona que la ha hecho, le impiden de alguna forma declarar, ¿no? Sí, es una coincidencia entre comillas que en el momento de la grabación se acerca una patrulla de carretera y bueno, me llaman, les explico que estamos grabando unas imágenes, como te contaba, para una cadena española, un programa español, y me dice, bueno, sin saber de qué se trataba, me dice, adelántate un poco y graba el sector de la curva donde murieron los funcionarios municipales, porque un compañero nuestro sacó una foto ahí, donde aparece un espectro, y me lo dice el carabinero. Entonces yo trato de hablar con él para grabarlo en cámara. Hay una grabación incluso que se podrá ver mañana, yo conversando con ellos, y el carabinero me dice que no puede por la jerarquía de la policía militarizada chilena, que es muy fuerte, entonces lo pueden votar de la institución si dan a conocer la identidad. Pero eso corrobora la duda que había si es que esa foto la había sacado un carabinero en el lugar o un bombero. Está comprobadísimo, me lo dijo el que iba a cargo de la patrulla, eso doy fe. Madre mía, José Cuello, compañero de la Estrella de Iquique, ¿alguna comprobación sobre el posible montaje o que haya habido algún tipo de trampa? Creo que todo de momento descartado por completo, ¿no? Efectivamente, nosotros además de esta foto recibimos durante la pasada semana varias fotos más de distintos, entre comillas, fantasmas o espíritus, y pudimos comprobar en dichas fotos no trucajes, sino que reflejos de un espejo sobre el vidrio de un vehículo, distintos tipos de cosas que nos indicaban que no era un trucaje o que no era más que un reflejo. Pero la verdad que en esta foto sí existe un trabajo de fotografía que consta básicamente en utilizar el Photoshop para juntar 3 fotografías que son del mismo set de fotos y alargarlas. Pero en la para que sea una especie de panorámica, para que nos entendemos, ¿no? Justamente, para hacer una panorámica, pero en el sector donde la foto
donde está la foto no existe ningún tipo de discontinuidad entre el pixelaje de cada una de las fotos. Por lo tanto, lo que aparece ahí no es más que, para hacerlo entender, claro, una especie de montaje panorámico, pero sin intervención de las fotos en sí, más que ese trabajo que se puede hacer en cualquier casa en algún programa fotográfico, como por ejemplo Photoshop, que es efectivamente en el programa que se hizo esto. Además, si comprobamos la fotografía, Iker, vemos que ninguna de las personas, os habréis fijado, me imagino, José, ninguna de las personas iba vestida en ningún momento tal y como se muestra el personaje que en teoría es el espectro que se aparece. Correcto, ese dato es clave porque los funcionarios municipales se distinguen, y bien lo decían hace unos instantes nuestros compañeros de acá también de Iquique, se distinguen justamente por ese tipo de vestimenta, pero más impresionante aún es que al ver la foto, la gente que lo conoce inmediatamente, y no solamente por la ropa, sino que por la figura, por la forma física de esta persona que, repitamos, es bastante conocida en Iquique por los años que lleva trabajando, no dudan que es él. José Cuello, compañero, Estrella de Iquique, seguiremos muy atentos y en permanente conexión. Un fortísimo abrazo y gracias por estar aquí con nosotros esta noche tan especial. Un abrazo para ustedes y muy buenas noches. Amigo Pablo, la gente no duda, la gente del pueblo, la gente normal. ¿Cuántas veces nosotros, Juan G., Carmen, Marcos Macarro, José Alberto, bueno, pues estábamos ahí, ¿no? Estábamos ahí y hablábamos de muchas cosas en ese mismo lugar donde pararon estos hombres. ¿Allí no dudan que es un fantasma? No se duda y al contrario, la entrevista que me tocó hacer a Freddy, que si está escuchando, yo le presento mis respetos porque es muy fuerte. Ellos se separaron por 15 minutos de la tragedia, si no hubieran muerto muchos más. Y de la impresión, de la sensibilidad para tratar el tema, de la emoción que mostró, y luego hablar de esta fotografía y reconocer que es uno de las personas que iba con él, es un tema que es serio. Yo creo que una cosa que no es sensacionalismo, es un tema que da para investigar mucho. Hay una animita justo delante del lugar del accidente, ¿eh? Pablo. Hay 2 animitas. En ese sector hay 10 accidentes. Al sector, en el sector donde ocurrió, donde murieron los 2 funcionarios municipales del sector sur de la carretera, ahí hay 3 animitas más. Es un sector muy cargado, en el sentido de que, por ejemplo, yo les contaba cuando estaban aquí ustedes, de que yo tengo la costumbre de mi madre chilena de saludar desde pequeño. Uno va por esta carretera y uno saluda mentalmente, o a veces con un gesto, a las animitas. Es como algo muy común. Entonces, quizás esta foto del espectro y todo el tema de la carretera de la muerte es muy extraño y llama mucho la atención en Europa o en otros lugares de Chile, pero para nosotros, la gente que vive aquí, es algo común, se convive con la muerte. Pablo, pues te mandamos un abrazo grandísimo, seguiremos muy pendientes de tus trabajos allí que podremos ver en Cuarto Milenio. De verdad, un gran abrazo, y ahora que has mencionado además a tu madre, le mandamos un abrazo cósmico desde aquí. Amigo, un abrazo muy grande. Igual a usted, a Juanje, a Carmen, Iker y al equipo. Un beso muy fuerte, Pablo. Un abrazo, Pablo. Mucho cuidado por esa carretera, Pablo. Sí, ahora, con mucho cuidado para llegar a casa. Estamos Buenas siempre noches. en contacto. Buenas noches. Abrazos, amigo. Nos hemos quedado todos con la sensación de que estábamos viviendo algo, caramba, a mí yo no sabía ni qué decir, ¿no? Cuando Freddy González describía cómo con la linterna en la oscuridad veía eso. Mira que hemos puesto el corte porque sabíamos que esta carretera nos impactó de una forma especial, pero caramba, hay muchas claves para pensar que esto es un caso impresionante. Yo no sé qué le parece a la gente. 7640, Carmen. Pues mira, Iker, desde Bolullos, en Huelva, nos dicen: buenas, trabajo en conservación de carreteras y a veces en los accidentes de noche vemos los espíritus de los muertos. Alberto desde Madrid dice que es seguridad en una cantera y que pues lo está pasando bastante mal, que le estamos poniendo los pelos de punta, que sigamos así contando estas historias. Conchi dice que increíble historia, menuda manera de empezar el programa.
Dicen que por una urbanización de Pozuelo se ha visto en más de una ocasión la imagen fantasmagórica de una mujer. Sí, muy famoso la historia, no que sea real. Sino también dicen que esa carretera debe ser terrible, casi la he podido ver con los sonidos que habéis puesto. Esto me ha gustado porque lo vamos a seguir con más. Juanje, una imagen que se te quedó de aquella carretera. Una imagen así, pum. Una imagen, quería decir una frase, y es que el desierto de sal por el que va esa carretera, me comentaba un día Pablo Cañarte, que tiene la terrible manía de que cuando se enfría muchas veces por la noche hace que las tumbas salgan los ataúdes y salgan los cuerpos. Lo que a mí me parece increíble es que no solamente salen los cuerpos, sino las almas de los difuntos, que es lo que me parece que da esa foto, ¿no? Me parece increíble. ¿Una imagen, Carmen? Una imagen, pues subiendo Alto Hospicio, si os acordáis, para subir hasta Alto Hospicio, que es como un poblado de casas muy, muy, muy humildes, donde además hay muchísimos crímenes todos los días. Pasábamos siempre y parábamos siempre en esa estación de gasolina, estación de servicio, donde estos compañeros pararon esa misma noche, y justo la salida de esa estación de servicio, donde veíamos pasar y parados un montón de camiones, los cuales algunos de ellos al volver veíamos que habían tenido un accidente. Es más, poco después de estar nosotros por allí, el último día, hubo un accidente con un autobús de niñas, no sé si recordáis, entero. Sí que es verdad. Ha hablado Pablo de Cuarto Milenio, pero yo creo que está sacando tal cantidad de material que es probable que mañana no nos dé tiempo a elaborarlo y tengamos que dejarlo para la próxima semana. Una pequeña noticia, aunque sea así como romper, no el clima, pero que es importante, es que vamos casi una hora antes, en Cuarto Milenio, mañana, muy atentos, a las 11:15, amigos. más o menos, hay de la muchas noche. cosas, una hora antes, correr la voz. Más mensajes. Nos dicen, este gendarme me ha hecho recordar el caso de la cazadora, solo que mucho más impactante, ver muerto el ser que acabas de conocer, nos dice José. Es que es importante, Santi, la famosa historia, la más famosa leyenda urbana de aparecido que vuelve, desde la ciudad de Toledo, desde crónicas medievales, alguien deja una prenda o deja una cita y la cita es con el muerto, se repite, pero con testigos, con nombres, con apellidos. ¿Esto cómo se come? Pues es la verdad impactante, sobre todo porque efectivamente, lo decíamos la semana pasada, aquí no funciona lo del amigo de un amigo. Aquí es más, de ese agente concreto hay un nombre, también. Sí, él se llamaba Robinson Collado. Robinson Collado, que era la persona que supuestamente se aparece. ¿Qué leyenda hay aquí entonces? Pues la verdad es que poco cabe para la especulación con las voces y los testimonios que hemos oído. También un montón más de cosas, secciones, vuestra participación. Y como nada es casualidad, cuando estábamos preparando ese programa sobre el Madrid misterioso, el Madrid de los poltergeist, pues nos hemos encontrado con que en Sevilla nuestro magnífico amigo y compañero José Manuel García Bautista, nuestro jefe allí, el corresponsal en Andalucía, el que os trajo historias que tanto han impactado al público como el solar de la calle San Luis, ¿os acordáis?, en agosto, o hace bien poco el caso de la Diputación de Sevilla, pues ahora ni corto ni perezoso estaba en un lugar quizá menos público en el sentido de conocido, un restaurante muy concreto de la capital sevillana, donde están pasando cosas sencillamente sobrecogedoras. Don José Manuel García Bautista, compañero, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, Iker, buenas noches a toda la audiencia. Oye, ¿qué está pasando en un restaurante? No sé si podemos decir el nombre o no. Sí, se puede decir. El restaurante Viandas se llama, ¿no? Exactamente. ¿Está en alguna zona concreta de Sevilla, José Manuel? En pleno centro, en la calle La Araña. En pleno centro, menudo nombre, la calle de la Araña. Y allí están pasando cosas. Brevemente, José Manuel, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Cómo te enteras tú, aunque tú te sueles enterar de casi todo lo que ocurre ahí en la capital sevillana? Pero, ¿qué ocurre? ¿Llegan a ti alarmados, con miedo? ¿Qué pasa? Pues el caso nos llega a través de un amigo, de Jesús, el cual tú también conoces, y bueno, nos comenta que hay un céntrico lugar, un céntrico restaurante donde están pasando una serie de cosas extrañas, ¿no?, que están, bueno, que tienen alterado a sus empleados. Nos vamos para allá y efectivamente hablamos con los distintos empleados del lugar, incluso hablamos con el propietario, y bueno, nos empiezan a relatar toda la serie de cosas que les están sucediendo, ¿no?, que prácticamente, como tú comentas, pues es de una clara sintomatología de poltergeist, ¿no?, desde ruidos raros, desde raps, hasta lo que son escuchar pisadas, escuchar presencia, incluso ver cosas. La verdad es que es un caso muy, muy interesante, Iker.
Un caso donde se concentran todos los ejemplos vivos de lo que los alemanes en la antigüedad llamaban poltergeist, duende ruidoso. Y hemos comprobado que, a pesar de que este programa, lo digo siempre, se mete en lo policial, en lo histórico, en todo tipo de enigmas de la ciencia, pues sigue habiendo una atracción fatal, ¿no?, respecto a los casos de, entre comillas, fantasmas o manos invisibles. A mí lo que me ha llamado la atención, escuchando las grabaciones que has estado haciendo a los protagonistas de esta historia, y como siempre vamos a escuchar aquí sus voces, y cada uno luego opina en su casa, en el coche, donde estéis, porque en este programa vosotros sois los jueces de cada historia. A mí me ha impresionado que incluso el momento de alarma máximo llega cuando Raquel, la gerente de la empresa, llega a pedir un informe que se realiza de la empresa Securitas, de seguridad, donde parece ser José Manuel, ahora vamos a escuchar su voz, pero parece ser que la alarma, que no sabe de subjetividades, recibe, digamos, los datos de una presencia física siempre en una tercera planta, donde nadie sube, y que parece que está ahí a las 3:30 de la madrugada durante mucho tiempo, activando o haciendo que esa alarma salte, ¿no? Efectivamente, porque la alarma, un volumétrico que está colocado en las 3 plantas, solamente registra movimiento allí, arriba, que precisamente en la tercera planta, una planta que está aún reformándose, que mantiene la disposición de antaño, y registra una presencia justamente en la planta en la que no hay nadie, en la que siempre está vacía. Entonces él registra una presencia, la alarma salta casi siempre a la misma hora, y bueno, allí que tienen que ir el dueño y el propietario a apagar la alarma, y sin saber ni cómo ni por qué. El caso es que de una fecha para acá, cuando se producen más lo que son los incidentes, ¿no?, con esa presencia, con ese poltergeist, pues es cuando ya han tomado la determinación de bueno, pedirle también esos informes a la empresa para que al menos tener algo más que apoye todo esto, ¿no?, que estamos investigando. Aparte de ello, incluso Iker, se ha llegado el propietario Javier al punto de instalar cámaras por las noches, que se la ha instalado la misma empresa, para vigilar, bueno, pues lo que pudiera salir o lo que pudiera observar con toda la objetividad que tienen los aparatos electrónicos, ¿no?, para ver qué está provocando aquello. Porque y veremos ahora, José Manuel, además, en unos momentos, o escucharemos, mejor dicho, aunque la radio también transmite perfectamente las imágenes, lo que han captado esas cámaras. Vamos a escuchar, José Manuel, si te parece, a Raquel, la gerente de este céntrico restaurante sevillano, donde lo están pasando bastante mal, y vamos a escuchar cómo ocurre, cómo esa empresa tiene que hacer el informe y qué estaba pasando en esa tétrica y antigua tercera planta, donde todos los empleados, todas las personas de limpieza, de restauración, pues bueno, veían y notaban, y se ha propagado el miedo entre ellos porque había sombras, presencias, golpes, movimiento de objetos, el típico poltergeist. Siempre la gente anda recordando poltergeist antiguo, pues esto ha pasado ahora mismo, y si está pasando ahora mismo, ahí están los micros de la SER. Escuchamos, pedimos disculpas un poco por la calidad de la grabación, estaba hecha con grabadora en el momento justo en que todo esto estaba ocurriendo, lo hace nuestro compañero José Manuel García Bautista, y este es el primer testimonio de ese caso que ahora está ocurriendo. Es Raquel y nos cuenta lo que llega a pasar con esa alarma y con esa presencia que los infrarrojos detectan. Hay un informe de Securitas de que suele sonar sobre las 3:30 de la mañana de que hay una presencia física en la tercera planta, en la escalera de subida a la tercera planta. Mi jefe se ha presentado en numerosas ocasiones, la puerta de entrada al bar está totalmente cerrada, tiene lo que es un dispositivo de infrarrojos con un volumétrico, y entonces lo que es curioso que ves en la tercera planta que hay una presencia física, cuando desde que está en la planta baja del bar hasta subir a la tercera planta tienes que pasar por 2 o 3 volumétricos más, y sigue dando presencia física en esa zona. Se cierra arriba, se cierra todo todas las noches, incluso la tercera planta no se abre nada porque no se sube. Que se cambien arriba, habrá 2 compañeros que se atrevan a cambiarse, también porque ya están influidos el resto por el miedo. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. La psicología y la sociología del miedo, porque es muy fácil ver esto desde la lejanía, esbozar sonrisas escépticas, porque puede que todo esto tenga un fin o una explicación perfectamente natural, y ya nos conocéis, en Milenio 3 no nos casamos con nada ni con nadie,
Y tampoco somos ni crédulos ni escépticos a ultranza, simplemente mostramos las opiniones. ¿Qué está ocurriendo en ese restaurante? Escuchábamos a Raquel y José Manuel García Bautista desde Sevilla, otros empleados incluso que han llegado a ver sombras y caras siempre en ese lugar donde parece ser que había ecos de una tragedia antigua, como es normal, ¿no?, que sea en el centro de Sevilla donde tantas cosas han pasado a lo largo de la historia. Efectivamente, Iker, porque todo esto viene salpicado de una tragedia, ¿no?, que ocurrió en aquella zona, que casco histórico sevillano, pero una tragedia reciente, ¿no? Se cree que el fantasma, porque le damos nombres y apellidos, bueno, pues era del antiguo propietario que se ahorcó en el lugar. Entonces, eso está constatado policialmente, ¿no? Alguien que además me parece de la esfera militar, ¿no? Sí. Sí. Además, vamos, está totalmente identificado y la verdad es que se cree que es ese digamos el habitante, ¿no?, el habitante extraño que tiene este restaurante. A partir de ahí, de 2 años para acá, que es cuando, bueno, el actual propietario tiene el restaurante, pues es cuando se provocan toda esta serie de incidentes, ¿no? Los empleados del lugar, ¿no?, del restaurante, pues siguen con la intranquilidad, y de hecho, aunque muchos no se han dejado llevar por estas historias, ¿no?, que contaban los otros empleados, otras gentes que han ido pasando por allí, sí es cierto que, bueno, cuando lo han constatado en sus propias carnes lo que sucede, pues ya deja de haber subjetividades y deja de haber, digamos, esa psicología del miedo para pasar a comprobar que efectivamente el poltergeist, el fantasma de las viandas, es toda una realidad. Y que está ocurriendo y que mucha gente ha entrado en estados casi de pánico. Es el ejemplo de este siguiente testigo, esta empleada de la empresa del restaurante, que directamente, es que esto ya nos parece hasta un poco fuerte contarlo ahora, menos mal que no estamos en la madrugada. Ella está en la sala donde los empleados, los trabajadores se cambian, y lo que observa siempre, según sus palabras, es alguien, donde no hay nadie, por supuesto, en el espejo. Escuchamos el documento. Pues que fui a cambiarme arriba a la 3ª planta, y donde nos cambiamos las mujeres pues hay un espejo colgado. Entonces yo me estaba abrochando el zapato, apoyando en la silla, y cuando miré para el espejo pues me pareció ver una sombra, vi una sombra y hubo un cambio de temperatura muy brusco. Escuchando imágenes. Cambios bruscos en la temperatura al tiempo que algo aparece. Esto nos lo indica las Biblias antiguas de estos fenómenos, de personas como Harry Price, de los primeros investigadores que casi como detectives de lo insólito indagaban en estos asuntos. Siempre se dijo algo que yo nunca acabo de entender, pero la tradición, la leyenda, entre comillas las pruebas, indican que cuando algo de esto ocurre en un lugar cerrado, dicen, incluso los primeros investigadores decían que el material esencial de su maletín de trabajo era el termómetro, las temperaturas bajan, no suben como ahora en toda España, sino que bajan radicalmente. Incluso, y no podía faltar en un fenómeno de este tipo, en un lugar antiguo, con una muerte trágica anterior, hay otra especie de efectos especiales, se puede decir así, que siempre acompañan este tipo de fenómenos. Y mañana, lo repito, con comisarios de policía, con policías que han intervenido dejando parte de estos hechos, vamos a ver cómo esto ocurre también en Madrid. Esto es un adelanto también para que comprobemos cómo ni siquiera la capital de España, con tanta infraestructura y tanta gente enloquecida de un lado a otro, se salva de esta otra cara de las cosas. Sebastián es otro empleado, uno de los camareros, que estaba colocando, creo que para un evento especial, para una boda, sin nadie más en el lugar, los cubiertos, la disposición concreta de cada enser. Y esto, que parece increíble, nos ha llegado por varias vías y en varios casos distintos. Iba por una cosa y de repente toda la mesa cambiada. Copas boca arriba, boca abajo, cuchillos y tenedores en diferentes sitios, incluso haciendo dibujo. Esto ha ocurrido ahora mismo en Sevilla, y así nos lo contaba, o se lo contaba nuestro compañero José Manuel. Sebastián. Estando una tarde aquí haciendo la guardia, como se suele decir, estaba en la primera planta preparando una mesa, como esta que está viendo, ¿no? Y bueno, iba poniendo los cubiertos, el tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha, y bajé para ver si falta plato, y cuando subí, pues había más o menos 4 filas de cubiertos al revés. José Manuel,
son tan rotundos los fenómenos y tan convencida la gente que está ahí, que además no buscaba ningún tipo de publicidad. Ha sido tu labor la que ha hecho que, y con mucho esfuerzo, que hablen, que declaren para Milenio 3. Ha llegado hasta tal punto, como digo, que se han instalado cámaras, ¿no? Efectivamente, Iker, se han instalado cámaras en una reciente visita que hicimos al lugar, cámaras de distinta visión nocturna, normales, cada una vigilaba a la otra, digamos, para tener siempre un completo panorama de que nadie iba a alterar aquello, ¿no? Y las cámaras han captado algo. Han captado algo, es decir, una presencia que está ahí, una presencia aparentemente lumínica. Exactamente. Y en un caso único, además, donde los investigadores y los propios implicados ya, es lógico pensarlo, inquietos por esa especie de ladrón invisible que está manejando las alarmas, que está moviendo objetos, que está apareciéndose, pues qué forma puede haber de plasmarlo o de cazarlo. Escuchadme atentamente, porque hacía mucho tiempo que no se intentaba atrapar un poltergeist de esta forma, y está pasando ahora mismo, lo repito. Jesús es uno de los hombres que, estando allí, pues dispuso varias cámaras. Una de ellas nos lo va a explicar con visión nocturna, y algo apareció en esos fragmentos de película. Vamos a escucharle. Se pusieron en una de las cámaras una Sony Handicap de visión nocturna debajo del volumétrico que detectaba la alarma que normalmente solía fallar, y en las cintas, una vez visionadas, hemos encontrado unas pequeñas especies de bolas, por llamarle de alguna manera, unas esferas que se observan en el infrarrojo como de un color verdoso, que salen en sentido transversal a la imagen, duran muy pequeño tiempo, son visibles varias de ellas. La primera, pues prácticamente se obtiene a los 5 minutos de empezar a grabar. Detrás nuestra se ve una pequeña esferita que casi nos viene siguiendo, sale del campo de visión de la cámara. Poquito antes de llegar nosotros, esa misma esfera o otra o algo similar se esconde en dirección contraria a la que había salido antes. Las cámaras han sido testigos de lo que está pasando ahora en ese restaurante sevillano. Esperamos desde aquí, desde luego, que no haya complicaciones para los dueños de este lugar, que la gente, por favor, no acuda causando molestias, porque eso es un oficio como otro cualquiera, un restaurante, tienen que seguir su vida cotidiana. Pero nosotros, como periodistas, pues hemos intentado meter los micros, que ya decimos que procuran, a veces logramos y a veces no, estar donde nadie llega en estos temas, y registrando cosas como estas. Las cámaras han enfocado una especie de esferas, también de sombras. José Manuel, tú, de esas noches de experimentación, de capturar al intruso, estás allí, ¿no? Sí. Y además, Iker, también te tengo que decir que tanto Rafael Cabello como yo, como el propio Jesús, pues bueno, cuando subíamos, porque sentimos algo arriba, se apagó una luz, subiendo para arriba, fuimos testigos de cómo arriba, en la planta tercera, se ven sombras. La llegasteis a ver vosotros perfectamente. Perfectamente, además. Y sí, además, y tengo que decirlo, tanto Rafael Cabello como de José Manuel García Bautista, de tu absoluta asepsia, como buen corresponsal para estos temas, que nunca entre nosotros diríamos algo más. Al revés, tenemos mucha más prudencia en estos casos, precisamente para no dejarnos llevar, porque nos debemos a nuestros oyentes. José Manuel, ¿estaban allí aquellas sombras? Estaban allí, que fue lo que claro, nos impulsó, y he de confesar que con cierta dosis de miedo, ¿no? Te plantea, ¿me voy para abajo o sigo para arriba? ¿Qué siente? Mira, mucha gente, estoy seguro, y vuelvo a emplazar a que la gente nos escribe en milenio3@cadenaser.com. Mucha gente, José Manuel, estoy seguro que miles de personas ahora mismo te preguntarían a ti, porque es muy pocas veces cuando el investigador se encuentra con esto. ¿Qué se siente? Miedo, por lo menos yo. Lo que pasa es que es mayor la curiosidad que particularmente yo tenía que el miedo que se siente, ¿no? Tú vas por una escalera subiendo lentamente, escalón tras escalón, y bueno, estás viendo cómo hay una especie de forma que se cruza por arriba. Entonces llega un momento en el que, claro, eso unido a los raps que se están escuchando, te plantea lo que comentaba antes, en décimas de segundo, ¿qué hago? ¿Me voy para abajo disparado
o sigo y veo que puede ser. En nuestro caso, pues tanto Rafael Cabello como yo seguimos para arriba, se nos ve aparecer en las cámaras, y justamente mientras que estamos comprobando aquello y salimos ya de plano, ¿no?, se ve de nuevo surgir una especie de esfera luminosa del tamaño de una pelota de tenis que sale de la habitación número 4, dobla el pasillo y sale escaleras abajo. Claro, esto aparentemente, aquí viene otro dato curioso que te puedo adelantar casi en primicia. Esto captado por una cámara, pero es que cuando hemos visto la cinta de la segunda cámara también lo registra, con lo cual tenemos el mismo dato grabado por 2 cámaras. Pues ahí está el misterio, ahí están los casos, aquellas formas se desvanecen, son captadas por la tecnología como el vídeo, como la videocámara. Está ocurriendo ahora, esto es solo un primer adelanto, la investigación, porque José Manuel García o Rafa Cabello son por supuesto investigadores, además de contadores de estas cosas, y están involucrados a tope y nos permiten de vez en cuando entrar en lo que es la vida de un auténtico investigador de estos fenómenos, sin creencias, sin mesianismos, sin opiniones a priori, y saber qué ocurre. Seguiremos informando, compañero, un gran trabajo, y a ver qué ocurre, y sobre todo un abrazo fuerte y tranquilidad y calma a los compañeros de ese restaurante en el pleno centro de Sevilla. Muchas gracias, Iker. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Hemos pasado la frontera de las 10:30, siempre os prometemos emociones fuertes, sean del campo que sean. A veces, como digo, navegando por los océanos, vamos a volver a hacerlo hoy con los calamares gigantes, a veces metiéndonos en el mundo policial, todavía suenan ecos, ha habido gente que le ha encantado y que le ha molestado también a nivel político el programa que hicimos sobre Ciudad Juárez, las 300 muertas del desierto. Bueno, pues este programa, por favor, no lo encasillen, este programa simplemente explora. Carmen, impactante, ¿verdad? Espeluznante lo que nos contaba nuestro amigo José Manuel García Bautista. La verdad es que muchas veces el investigador, y nos lo preguntan muchas veces, qué bien os lo pasáis cuando lleváis a cabo estos temas, cuando investigáis. No siempre se pasa bien, a veces las investigaciones son muy duras, y un abrazo muy grande para la gente de ese restaurante que lo debe estar pasando realmente mal. Y ahora, si os parece, para cambiar de tercio, como diría Manolo Molés rápidamente, en una larga cambiada, vamos a abrir ese archivo de los herejes, la galería de condenados, esas personas que, bueno, nos podéis solicitar, preguntar, plantear, milenio3@cadenaser.com, porque queremos saber a vosotros, a la audiencia, que sabéis que cada vez somos más, lo sabemos y lo comprobamos con vuestro cariño, ¿qué personajes os inquietan? ¿Qué personajes del hoy o del ayer os han llamado la atención, de cualquier campo? La ciencia, la investigación. En este caso vamos a ir de nuevo a esa especie de magia que se provocó a final del 19, que era la electricidad. Y es que yo, os lo digo sinceramente, yo, Iker Jiménez, soy un completo ignorante. Yo oigo la radio y no sé por qué salen las palabras de ahí. Veo la televisión y me parece que, desgraciadamente, nos manejamos con botones y no somos conscientes de esa magia, de que nos sigue la imagen y el sonido, que yo ahora mismo, que nosotros os lleguemos a todos los hogares de España. Esa es la magia de la tecnología, y se la debemos a hombres que fueron pioneros, se la debemos a auténticos aventureros, algunos pagaron con su vida. Hablábamos de Giordano Bruno, quemado por la Inquisición por, reivindicar la libertad de pensamiento. Hablamos de otro olvidado, Andrew Cross, al que, quien tuvo la desgracia de descubrir un ácaro y pensaron que se entrometió con Dios, y ese fue su gran error. Hablamos, en definitiva, de misteriosos personajes. Y hay uno, en el ámbito de la ciencia, que curiosamente, fijaros, tengo una nota aquí, en 1943, después de su muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de un hombre de origen serbio que provocó mucho tumulto en la época, llamado Nikola Tesla. Decían que algunas de las patentes, como por ejemplo los transmisores de energía eléctrica, la bombilla, la radio, ni más ni menos, pertenecían a Nikola Tesla, en contra de Marconi,
que le registró después que él. Es decir, hay un personaje, dicen que hizo 700 inventos, que se adelantó a todos y que sin embargo murió de forma extraña. Era un hombre que atacaba la ciencia, que no aceptaba normas. Era un hombre llamado Nikola Tesla, que hizo un invento que dicen que podía ser la gran arma de la historia, aunque él era un pacifista, curiosamente, el rayo de la muerte. ¿Queréis conocer la historia de este serbio misterioso? Vamos allá. 4 centavos en los bolsillos. Ese era todo el capital que un serbio llamado Nikola Tesla poseía al llegar a Nueva York. Amanecía 1884 y nadie podía suponer que uno de los mayores genios incomprendidos de la historia acababa de poner el pie en la capital del mundo. El laboratorio del célebre Thomas Alva Edison acogió al joven electrónico con los brazos abiertos. Sus cálculos, sus proyectos, sus demostraciones eran algo tan asombroso que pronto le hicieron ganarse muchos enemigos. El primero, el propio Edison, que consideraba la electricidad como un medio generador de negocio y de dinero. Y es que el extraño Nikola Tesla era un utópico. Creía que el poder de esa maravilla mágica llamada electricidad podía servirse a la humanidad a coste cero, por medio de sencillos sistemas que él había ideado. Criticado por el mundillo científico, que veía en él a un peligroso visionario extranjero, se autodesterró y decidió abrir su propio laboratorio de experimentaciones. Extrañas bolas de fuego, accidentes, chispas azuladas que ascendían hacia los cielos, cráteres en mitad del terreno. Las quejas y denuncias se acumularon por parte de los vecinos, asustados al presenciar algunos de los experimentos en los que parecían desatarse energías desconocidas para el común de los mortales. El primer radar, la radio, la torreta eléctrica, la bobina de corriente o el sistema primitivo de la televisión. Todo lo que los demás siquiera imaginaban, Tesla ya lo había puesto en marcha en aquel mítico descampado de Long Island. Teatral, de rostro anguloso y mirada penetrante, parecía tener un poder hipnótico ante los hombres de ciencia que en masa acudían a aquellas demostraciones del futuro. George Westinghouse, dueño del mayor imperio electrónico del mundo, era uno de los habituales y comprobó asombrado que el serbio no tenía apenas para comer. Por ello se ofrecía comprarle una de aquellas patentes, a cambio de unos miles de dólares, para poder seguir las investigaciones. Esa patente era ni más ni menos el primer sistema de corriente alterna, capaz de dar luz a millones de personas a un mismo tiempo. Los periódicos norteamericanos, asombrados, informaban de cómo en 1898, ante miles de personas, Tesla mostraba el funcionamiento de un barco tripulado por control remoto, cuyo mando reconocía órdenes de voz. Allí mismo, ante un público entregado y asustado, confirmó que se encontraba trabajando en la idea de una poderosa máquina de escribir que se activaría mediante la palabra humana. Y todos, casi como es lógico pensar, le llamaron loco. Y el olvido y el descrédito, impulsado desde ciertas publicaciones oficiales, comenzaron a rodearle poco a poco. En 1912, después de inventar el sistema de los primitivos sonar marítimos, que fueron cedidos gratis a los ingleses durante la guerra, acusó públicamente a la ciencia de no velar por el bien de la humanidad y de solo buscar el dinero fácil. Poco después, y para predicar con su discurso, renunciaba, provocando un gran escándalo, a su candidatura al premio Nobel. Sin embargo, a pesar de su aparente talante pacifista, sabemos, gracias a los pocos documentos que se han podido recuperar sobre su persona, que Tesla pasó años en busca de un extraño ingenio, que catalogó como el rayo de la muerte. Un haz lumínico capaz, según él, de provocar explosiones gigantescas a distancia, y que iba a poner en marcha en una fecha concreta, el 30 de junio de 1908. Y justo en esa fecha se producía en el corazón de Siberia, junto a la ribera del río Tunguska, la detonación más colosal de todos los tiempos.
superior 50 veces a la bomba de Hiroshima, y que arrasó un bosque de 3.000 kilómetros cuadrados, sin que se encontrase jamás meteorito o artefacto alguno. ¿Acaso fue el rayo de la muerte de Nikola Tesla? Escuchando imágenes. Menudo ejemplo, Carmen, ¿eh? El de científicos como Nikola Tesla. Decían que la ciencia, o el establishment científico, ¿no? Le pasaba igual que a Giordano Bruno. Decían que estaban solo para servirse y no para servir, y fueron condenados. Pero el ejemplo cunde, ¿verdad? Y es bueno recordarlo. Por supuesto, Iker. Y tienes unos documentos de última hora sobre las profundidades del mar. Si hace apenas unas semanas hablábamos de aquel misterioso pulpo gigante de Chile, que ahora hay una gran polémica, porque por un lado varios ingenieros de ADN dicen que es un cachalote en estado de putrefacción, y sin embargo el Centro Biológico de Medio Ambiente de Chile dice que no puede ser. Por la polémica os iremos informando. Lo cierto es que, estas criaturas siguen apareciendo. Sabíamos que en Luarca, y allí lo perseguimos, allí estuvo Milenio 3 persiguiendo el calamar gigante, eran habituales, no tanto en aguas del estrecho, pero ha ocurrido en Cádiz, cerquita de Algeciras, ¿no? Concretamente en Tarifa, en la playa del Tejar. Esta noticia me recordaba a ese barco científico con el que exploramos las aguas de Luarca, con el que estuvimos allí pues con muchísimos buenos amigos, con zoólogos muy prestigiosos, y al que por desgracia no pudimos ver. Pero en este caso la Guardia Civil... Bueno, cuidado, lo vimos sacándolo del agua, ¿te acuerdas? Eso sí, estuvimos incluso con los micros dando en el calamar gigante, sí, que acaba de rescatar el barco. Eso luego uno no se acuerda, pero porque era todo muy deprisa, pero acabamos de sacar el reportaje, y los amigos que nos seguís desde el año pasado lo recordaréis, tocando con un micro, no sé si se ha hecho este micrófono amarillo, tocando el cuerpo del calamar gigante, y era impresionante ver salir ese monstruo izado por las grúas de los barcos. Y esto ha pasado en Cádiz, ¿no? En este caso el Seprona de la Guardia Civil de Tarifa ha localizado en la playa que he comentado antes del Tejar, en la localidad de Tarifa, Cádiz, una especie de calamar gigante, un Architeutis dux. Tiene 5,14 metros de longitud y un total de 45 kilogramos de peso. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Belén Vivanco desde Radio Algeciras. En la playa tarifeña del Tejar, el Seprona de la Guardia Civil ha encontrado un calamar gigante de 5,14 metros de longitud y 45 kilos. Es el primero de estas características del que se tiene conocimiento en 23 años en aguas del estrecho. Tras recoger muestras de su tejido, ventosas, pico y estómago, esta hembra inmadura de calamar gigante ha sido congelada para trasladarla al Centro Oceanográfico de Málaga. Allí será estudiado y pasará a formar parte de su colección de organismos marinos. Es el tercer ejemplar del que se tiene constancia en el mar Mediterráneo. Somos Milenio 3 y esta es a vía abierta, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, a vuestra disposición, porque ahora enseguida vamos a pasar con vuestras consultas. Sabéis que además podéis plantearnos herejes, podéis plantearnos casos, historias y también rutas, porque dentro de poco, de nuevo Carmen se va a calzar las botas y va a ir a viajar por otra zona de esa España maravillosa y completamente desconocida, o por lo menos verla con otras gafas o con otros ojos. Es un tiempo en el que cualquier cosa es buena, y ahí vemos las campañas de tráfico para reclamar atención, por favor, en las carreteras. Parece mentira, producto también del absurdo humano, cómo nos podemos dejar la vida en esas pistas de asfalto, ¿no? Algo habrá que hacer. Tendrá que salir un científico para inventar alguna otra cosa, esperemos, porque la sangría es terrible. Y solo hace falta una cosa, o por lo menos ayuda, precaución, atención, por mucho que estéis escuchando Milenio 3, por favor, ojo al volante. Vamos a recordar una historia que pasó en carreteras, en una muy concreta. Tuvo tan mala fama y tuvo un montón de fenómenos extraños que se le llamó carretera de la muerte, ni más ni menos. Nos lo cuenta Carlos Barroso, que con su impulso habitual abre ese viejo archivador donde tenemos un montón de secretos clásicos. Nuestro archivo secreto. Muchos meses tuvieron que pasar hasta que un equipo de expertos pudiera determinar por qué el kilómetro 239 de la carretera que une Bremen con Bremerhaven en Alemania tenía un historial tan macabro. Desde su inauguración en el verano de 1929, más de 100 vehículos se habían estrellado exactamente en ese punto kilométrico, en un tramo totalmente recto. Aquellos que lograron sobrevivir habían declarado ante las autoridades que al pasar por allí sintieron una fuerza extraña que les empujó fuera de la carretera sin que pudieran hacer nada para impedirlo.
los vecinos creían que un demonio era el culpable de los accidentes. Un vidente local señaló que posiblemente los siniestros podrían estar provocados por una corriente magnética subterránea. Propuso un método para acabar con ella: enterrar una caja de cobre bajo la carretera, con varios pedazos también de cobre en su interior, en forma de estrella. La caja permaneció enterrada durante una semana y en ese periodo no se produjo ningún accidente. Al ser extraída para comprobar si el método había tenido algo que ver con el final de los siniestros, los 3 primeros vehículos que pasaron por el kilómetro 239 se estrellaron nuevamente. Así que las autoridades decidieron volver a enterrar la caja por siempre jamás. En cualquier caso, para calmar a los vecinos, un sacerdote también acudió a exorcizar la carretera. Desde entonces, el kilómetro 239 de la carretera entre Bremen y Bremerhaven, en Alemania, no ha vuelto a ser, nunca más, escenario de la tragedia y el dolor. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Ahí teníamos el misterio de esa carretera. Hay otras en otras partes del mundo y hay carreteras todavía con inquilinos más sospechosos. Por ejemplo, Sombras. ¿Y quién no ha oído hablar de esa misteriosa mujer de la autopista? Leyenda urbana. En realidad, os prometo un programa solo sobre esas historias que, con la velocidad de un chiste o de un rumor, recorren España y el mundo. Sabremos dónde surgió esa historia, quiénes fueron los protagonistas y casos españoles, os lo prometo, con personas de carne y hueso, no un amigo de un amigo, que se ha encontrado con la misteriosa autoestopista. La carretera sigue siendo un lugar lleno de enigmas, donde ha habido casos tan terribles como el de Maximiliano Iglesias Sánchez, que abrió un telediario en la primera cadena, imaginaros, año 74. Fue un caso que hizo correr ríos de tinta, que hizo promover una investigación de la Guardia Civil, que hizo ser recinto o lugar con una serie de barcas extrañas analizadas por vez primera en España por técnicos de la NASA. Es un caso que ocurrió en una zona muy concreta de España, una zona montañosa, un lugar donde hemos acudido muchas veces, bellísima, y donde hay tradición de luces populares o luces etéreas que persiguen a las personas, al ganado, lugares de fantasmas, de voces, de ruidos, de una cultura ancestral muy vivida, muy profunda, y que por fortuna, creo yo, sigue ahí. Carmen, son las sierras de Béjar, las sierras salmantinas, la zona de la Peña de Francia. Has elegido este lugar primero porque mucha gente nos lo ha pedido, ¿no? Hay muchos mails que nos solicitaban pues que diéramos una vuelta y descubriéramos los parajes misteriosos de la Sierra Salmantina. Y yo, Iker, como vengo haciendo estas últimas semanas, me he puesto las botas, he cogido mi mochila y me he ido a descubrir pinturas rupestres, leyendas, tradiciones, incluso presagios de muerte. No esperamos más, vámonos a esa ruta mágica. Si antes fue Navarra, La Rioja, ahora es Salamanca. Buenas noches, viajeros. La ruta que emprenderemos hoy nos llevará a conocer los misterios de la Sierra Salmantina. Nuestra primera parada será la Peña de Francia, enclave extraño donde se alza el santuario de la Virgen Morena. Según cuenta la tradición, una imagen que llevaba escondida allí varios siglos fue hallada en la Edad Media por Simón Roland, un joven parisino al que una revelación divina le hizo caminar en busca de una talla de madera que había sido ocultada en una peña muy alta e inaccesible.
todas las noches escuchaba una voz que le decía: Simón, vela, vela, y velarás que en el risco más alto tú la encontrarás. Tras muchas aventuras y desventuras, el muchacho llegó a la Peña de Francia, donde una voz sobrenatural le indicó el lugar donde se hallaba la imagen de la Morena. Allí mismo, a 1723 metros de altura, se construyó el santuario, donde aún hoy acuden miles de fieles ante los supuestos milagros que allí acaecen. Situado en el sur de la provincia, encontraremos uno de los parajes de mayor tranquilidad y sosiego, cuyo dicho medieval, estar en las Batuecas, ha transcurrido hasta nuestros días para significar que nos encontramos en un trance o ensoñación. En este área de transición entre las tierras extremeñas y castellanas se encuentra el monasterio de San José del Monte. A su alrededor, los amantes de la arqueología no podrán dejar de visitar las enigmáticas pinturas rupestres neolíticas de la Cueva del Payón o el Risco del Ciervo. Figuras zoomorfas y extraños símbolos solares aún sin catalogar sorprenderán al viajero entre la espesura de la vegetación. Por estos lares ocurrió uno de los casos más sorprendentes de la casuística ovni. Un suceso que por primera vez encabezó el telediario en su primera edición. En la noche del 21 de marzo de 1974, Maximiliano Iglesias circulaba por Valdejaderos, en la Sierra de Béjar, cuando se encontró con lo imposible. En un lateral de la carretera, observó un grupo de luces y varios seres de gran altura que estaban manipulando una especie de herramientas. Asustado por lo que estaba contemplando, Maxi se escondió entre unos matorrales para no ser visto, pero aquellos individuos se dieron cuenta y comenzaron a perseguir al asustado camionero. Una experiencia terrorífica de la que se encontraron huellas sobre el terreno. La NASA, por petición de la Guardia Civil, envió 2 técnicos para comprobar lo sucedido. Y terminaremos nuestra ruta en La Alberca, enclave fortificado medieval, donde el tiempo parece no haber transcurrido desde hace siglos. El 15 de agosto se celebran sus fiestas patronales, donde los albercanos rescatan las vestimentas de sus antepasados y los ritos ancestrales. Cuando cae la noche, por sus calles empedradas surge la figura enlutada de la moza de ánimas, que recorre el pueblo recitando una oración por los difuntos y las ánimas del purgatorio, mientras hace sonar una pequeña campanilla. La leyenda dice que un día de invierno una gran nevada impidió que la moza saliera y a medianoche la esquila comenzó a blandir ella sola. Su sonido llegó hasta los muros de la iglesia, donde se encuentra una hornacina que contiene 2 calaveras. Esta nos recuerda que un día tenemos que morir. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y cuando nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo pone esta música, significa, lo decimos siempre, que estamos ya en la recta final. Espero que disfrutéis, que hayáis disfrutado de esta España completamente ignota. Quizá podamos ver de otra forma lugares que no son incluso conocidos. Desde luego, un saludo para todos los amigos de la Alberca, de la Sierra de Béjar, de la Peña de Francia. Qué lugar más enigmático. Espero que estén más fresquitos que nosotros ahora aquí en Madrid, pero sin duda uno de los enclaves mágicos más poderosos de este país.
Herejes, rutas, noticias, documentos, testimonios y ahora, por supuesto, algo esencial. Vuestras preguntas, Carmen, las han enviado al milenio3@cadenaser.com y nos es imposible, por supuesto, nunca dar todas, pero vamos seleccionando, ¿no? También, ante todo, dar las gracias a todos esos amigos que nos habéis enviado cartas a Milenio 3, Cadena Ser, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Repite, Carmen, porque la gente quiere enviarnos un montón de cosas y vamos a ver si pueden tomar lápiz y papel. Programa Milenio 3, Cadena Ser, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Mientras hacíamos el programa, a través del mail, Eduardo Bidondo nos ha escrito y nos dice: hola, soy un oyente navarro de 15 añitos y a pesar de mi edad me interesan mucho los temas de posesiones o de sucesos como el del bar. Mi pregunta es, ¿existe alguna forma exacta de identificar un espíritu? Y si existe, ¿hay alguna forma de lograr que el ente se vaya? Que sepamos, el hombre todavía no ha podido identificar nunca un espíritu. O sea que, bueno, estamos en ello. Solo tenemos indicios y cosas extrañas. Pero te aseguro que todavía hoy nadie ha podido conocer, saber, identificar su naturaleza. Félix Rivera nos dice: felicidades por el programa, me gustaría que un día lo dedicaseis al Cristo de Palencia. Hombre, ese Cristo enigmático donde los haya, que provocó varios procesos judiciales en el siglo XV y XVI, que fue recogido en el siglo XIII y que está hecho con piel humana, y que algunos biólogos y, bueno, personajes importantes dentro del mundo de la antropología hablaban de que era una momia, el Cristo de Palencia, envuelto además de un sinfín de enigmáticos sucesos. Haremos un programa sobre él, y ahora mismo nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo nos hablaba de otro Cristo misterioso. Por lo tanto, nunca hay casualidad, haremos un programa sobre esas figuras. Hay muchas: Palencia, Orense, el Cristo de Limpias. Bueno, ¿cuáles son sus misterios? Un tema que te apasiona, Iker, y por el que nos pregunta nuestro amigo Alberto. Hola, Iker, mi pregunta es si me puedes decir algo sobre el hombre pez de Liérganes. Pues uno de los más increíbles, maravillosas y fascinantes historias del hombre pez de Liérganes, que hizo que nada, pues un cualquiera, ¿verdad?, el doctor Gregorio Marañón, ni más ni menos, le dedicase un libro a un supuesto hombre que vivió bajo las profundidades del mar. Si vais a Liérganes, a ese pueblecito maravilloso de la costa santanderina o cerca de la costa santanderina, veréis que hay un paseo y hay un monumento, y en vez de haber un monumento a un alcalde, a un político, cosa que me parece muy bien, viendo cómo están las cosas, hay un monumento al hombre pez, a ese hombre con escamas que vive en el agua y que sigue siendo una historia apasionante, investigada por el padre Fijo y Gregorio Marañón. Un programa aquí, y posiblemente, ojalá, desde Fuerte nos vemos mañana. Buenas noches, Iker. Mañana nos vemos aquí a las 10 de la noche y luego a las 3 de la madrugada. Con un programa muy fuerte. Os dejamos con una frase para la reflexión y con los servicios informativos de la cadena SER. Un abrazo. Decía Marcel Prévost: el afortunado hallazgo de solo un buen libro puede cambiar el destino de un alma.